Vamos a entrar hoy a un nuevo periodo en el trato de Dios con los hombres. Uno de los 7 grandes momentos de la Escritura, el último que se ha vivido, porque el próximo gran momento de la Biblia está por suceder, pero no se ha experimentado acá todavía. Así que vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, leeremos a partir del versículo 1. ¿Trajeron Biblia a la casa de Dios hoy? Me ayudarán a ministrar a todos los que nos están siguiendo por radio, por televisión, por las redes, por el canal del Facebook. ¿Alguien me ayudará al pastor a ministrar hoy la palabra de Dios? Amén. Amén. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Ahora sí necesito que todos los dormidos me den un poderoso amén. Santo Dios. Los que alaban al Señor me dan 3 grandes aleluya. La lectura de hoy marca un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que se extiende hasta nuestros días. El día de Pentecostés de Hechos 2 marca el nacimiento de la iglesia. Antes de esto no existía iglesia. Existía una promesa de la iglesia. Jesucristo había dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no existía iglesia. Jesús se fue y no había iglesia. Pero el día de Pentecostés nació la iglesia. Y hay al menos 5 elementos de un nuevo comienzo que son para nosotros. Porque en teología esto se llama la dispensación de la gracia.
yo trataré de ser lo menos teológico posible y lo más práctico, lo más elemental, lo más sencillo, entendiendo que hay recién convertidos, hay gente nueva, hay niños, hay gente que ni siquiera ha leído la Biblia, otros que no han leído ni todo el Nuevo Testamento, otros que ni han leído todo el Antiguo Testamento, otros que no han leído ni un libro entero de la Biblia. Entonces uno tiene que ir de lo más elemental, pidiéndole al Señor la sabiduría para que, aunque sea elemental, los cabezones también reciban. Bendito sea Dios. Amén. Así que estamos en el nacimiento de la iglesia, que marca, oye esto, una nueva relación de Dios con el hombre. Una nueva relación de Dios con el hombre. Hasta ese día, Dios se relacionaba con la humanidad por medio del pueblo de Israel. Dios escogió a Israel como una nación, dice, él lo llamó un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ese día se rompió aquello. Esta nueva relación de Dios con el hombre estará basada en la obra de Jesucristo. Yo sé que están copiando y pues no pueden emocionarse mucho. La otra vez iba caminando con un hermano y hacía sed y le pasé la botella de agua y él siguió caminando y se cayó. Mientras tomaba el agua, siguió caminando y se cayó. Y le pregunté, ¿y por qué te caíste, pastor? O camino o tomo agua, pero no puedo hacer las dos cosas a la misma vez. Así que yo sé que o escriben o alaban al Señor, pero dígame un amén, por favor. Gente preciosa. Cuando cae el Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, se hizo un estruendo. Desde ese día la iglesia es estruendosa. Desde ese día la iglesia es estruendosa. No existe tal cosa como la iglesia espía. La iglesia no es silenciosa en ningún lugar, ni en la China, ni en los lugares donde hay persecución. Ese estruendo provocó que los judíos que habían venido a Jerusalén de todas partes del mundo. Ay, el tiempo es tan corto, pero hay tantas cosas que explicar para ayudar a entender. Para los judíos había 7 fiestas, pero 3 de ellas las más sagradas: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. La Pascua se celebraba mayormente por los judíos de Israel y los judíos del resto del mundo la celebran en el lugar donde están. Pero Pentecostés, venían judíos de todas partes del mundo a Jerusalén. Por eso es que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas partes del mundo, y menciona la lista de los países. Bueno, toda esa gente, ese bonchao, esa multitud, corren sin distanciamiento, sin mascarilla ni nada, corren a ver qué es ese estruendo, lo que ha pasado. Hermano, cuando en la iglesia se mueve algo, la gente corre a ver lo que está pasando en la iglesia. Amén. Entonces, dice la Biblia que estaban confundidos, estaban atónitos y estaban perplejos, porque los oían que esos que eran galileos hablaban en la lengua en la que ellos habían nacido. Entonces Pedro se pone en pie y predica. Y al predicar, dice, esto que ustedes ven es el cumplimiento de Joel
2:28, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Pero Pedro dice, todo esto se basa en Hechos 2:32. Dice, este mismo Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No sé si me hago entender. Pedro dice, ustedes están viendo algo, pero esto no es que surgió de la nada. Esto tiene una base. La base es ese Jesús que ustedes, o sea, que la nación crucificó. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego en el versículo 34 va diciendo, este Jesús entregado por manos de inicuos, dice la Biblia, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Luego Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y porque lo que Él hizo fue agradable a Dios, recibió la promesa y derramó esa promesa que nosotros hemos recibido. Amado, cada dispensación terminó con un juicio, porque en cada dispensación el hombre fracasó. Yo sé que aquí hay teología y no es fácil, pero apelo al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, el hombre fracasó. ¿Qué hizo el hombre, pastor, que fracasó? Dígame. ¿Cómo pecó? Desobedeció a Dios. Y hubo un juicio. ¿Cuál fue el juicio? Salgan de aquí. Se fueron del Edén y entró la muerte, la enfermedad y todo eso al hombre. Bien. Luego viene la multiplicación del hombre y todo lo demás. La maldad se multiplica y Dios decide acabar con todo. Y viene un juicio que se llama el diluvio. Santo Dios, vio que la teología es fácil si uno la estudia. Un juicio. Y se acabó todo y Dios levanta a Noé. Vuelve la multiplicación de la raza humana, etcétera, y vuelve la maldad. Entonces Dios decide llamar a un hombre. Pero antes de eso viene un juicio. Alguna vez lo prediqué aquí y no hace tanto tiempo. La torre de Babel. La confusión de lenguas. Nadie se entendía con nadie. Y Dios levanta a Abraham. Y la nación se multiplica, llegan a Egipto. Y Dios quiere ahora ya no tratar directamente con toda la humanidad, sino con una sola nación, para que esa nación le dé a toda la humanidad el conocimiento de la palabra. Entonces viene un juicio. Las 10 plagas de Egipto y la muerte de los primogénitos y todo lo demás. Y de allí saca Dios a la nación de Israel como un reino de sacerdotes y gente santa. Le da las tablas de la ley, le da las palabras, le da los profetas, le da el sacerdocio, le da el templo, le da el tabernáculo, le da pues todo lo que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? Pero ¿qué sucede con Israel? Fracasa. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces tiene que venir un juicio. ¿Y sobre quién cae ese juicio? Ya no hay más. Ya todo se ha probado. Entonces el juicio cae sobre el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Juan lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la última cena Jesús tomó la copa y dijo, esto es mi sangre, que por muchos es derramada
para la remisión de los pecados. En la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también dijo: consumado es. Cumplió. ¿Está conmigo, iglesia? Gálatas 3, versículos 13, 14, 15 dice que Él fue hecho maldición por nosotros. No es que la maldición cayó sobre Él sencillamente. Él mismo fue hecho totalmente maldición por nosotros, para que por medio de su sacrificio la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y por eso usted y yo hemos sido alcanzados con esta bendición. Porque el juicio que debió caer sobre mí, no cayó sobre mí, cayó sobre Jesús. Entonces, este nuevo comienzo tiene ese fundamento. Y de aquí en adelante, desde ese día en adelante, todo lo que ocurra de bendición en la tierra tiene que pasar por la persona de Jesucristo. Y la Biblia dice, Jesucristo hablando: si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Jesús también dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo dijo después de resucitar. Así que Pedro les explica a esa multitud: lo que ustedes están viendo hoy se debe a que Él llevó el precio de nuestro pecado. Él se hizo maldición. Él cumplió, el juicio cayó sobre Él, resucitó y ha recibido la promesa que nosotros hoy estamos recibiendo. Y de aquí estamos en un nuevo comienzo. Ya de aquí en adelante, Pedro da a entender: nada será igual que antes. Nada será igual que antes. Estamos iniciando algo que ni nosotros mismos sabemos a dónde nos llevará, decía Pedro. Pero, ¿qué significa esto? Que todo lo que estaba escrito en la ley en cuanto a ceremonias, orden sacerdotal, todo eso era una sombra, como dice luego el escritor a los Hebreos, de lo que había de venir. Pero todo se basa en la obra de Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, nadie se salva por ninguna obra que haga. Le digo en el amor del Señor y sin ofender lo que usted ha creído o lo que le han enseñado. Usted no puede vestirse de X manera, ni caminar a tal lugar, ni ofrecer una manda, ni hacer nada, porque eso dice la Biblia: nuestra mejor obra de justicia no es más que trapo de inmundicia. De allí en adelante todo debe pasar a través de la persona de Jesucristo. Amén. Tenemos entonces el inicio de un nuevo comienzo. Ahora, así nace la iglesia. Pero hay algo que ocurre inmediatamente antes de la venida del Espíritu Santo. Jesucristo resucita. Durante 40 días se aparece a los discípulos, dice Lucas, dándole pruebas indubitables de que Él está vivo, porque aún sus discípulos, algunos no creían, hasta que se convencieron. Recuerdan a Tomás, etcétera. Bueno, no tengo tiempo, pero 40 días. Al día 40 después de la resurrección, Jesús se va al cielo. Pero allí donde se reúnen para verle ir al cielo, Jesús les da una promesa. Dios no es que va a restaurar el reino a Israel en este tiempo, pero recibiréis poder. Hechos 1:8, un versículo que todo cristiano debe saber de memoria. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas es específico y dice que Jesús le dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Durante 10 días, ese grupo permanece en Jerusalén. Recuerden que ellos no eran jerosolimitanos. ¿Qué es eso, pastor? Es el gentilicio de los que viven en Jerusalén. Ellos no eran de Jerusalén. Ellos eran de Galilea. Es más, después de la resurrección de Jesús, se fueron para Galilea otra vez. Y Jesús les dijo: aquí no es en Jerusalén. Y durante esos 10 días, Hechos 1, 12, 13 y 14, menciona los nombres de los que permanecieron, todos los apóstoles. Dice: todos estos permanecían unánimes en oración y ruego. Día 1, no pasó nada. Día 2, no pasó nada. Día 3, no pasó nada. Da la idea, por ejemplo, de que en 1 Corintios 15 dice que cuando el Señor se fue, había 500 hermanos allá en el Monte de los Olivos. 500 hermanos. Quiere decir que de esos 500, el día 2 se fueron algunos. El día 3 se fueron otros. El día 4 se fueron otros. ¿Por qué? Porque no viene lo que Él dijo. El día 5 se fueron otros. Día 7 no pasó nada. Día 8 no pasó nada. Día 9 no pasó nada. Cuando llegó el día 10, que era el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, santo Dios, alguien alabe a Dios en esta casa. De repente, como le pasó a la hermana del testimonio esta mañana, que ella ni estaba esperando y la llamaron del banco: ¡hey! Usted tiene una casa. De repente. Prepárate para tu de repente. Aleluya. Yo dije: prepárate para tu de repente. Aleluya. Él dijo: recibiréis poder, pero no dijo cómo. Pero recuerden algo: antes de este día, la oración se hacía en el templo. El templo era el centro mundial de oración. Y la oración se hacía con ritos y sacrificios. El altar siempre simbolizaba la muerte de un animal. Pero ellos, está conmigo, iglesia, por favor. Ellos por 10 días han orado sin sacrificar un animal. Está conmigo, iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están dando los primeros pasos de un nuevo comienzo. Ya entre ellos no hay sacerdote. Ellos antes tenían que venir al sacerdote con el macho cabrío, con la oveja, con el cordero. Aquí no hay sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Trato de decirle que la oración se convirtió en la práctica espiritual primaria de la iglesia, y ellos lograron asimilar la revelación de que ya no necesitaban todo el ceremonial ni todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque habían comenzado una nueva relación con Dios, en la cual, en esa relación, lo primordial
es mantener una vida de oración. Entonces oraron y por 10 días mantuvieron la oración. Mis amados, mis amadas hermanas, si Dios le ha dado una promesa y no viene por la primera vez que ora, ni por la segunda vez, ni por la tercera vez, ni la cuarta vez, eso no indica que la promesa no existe o no se cumplirá. Persista en la oración y la promesa se hará realidad. El Señor les prometió, mire, que ellos mismos se sorprendieron de repente y aprendieron que en cada situación de la vida la oración es lo más importante. Oraron y cayó el Espíritu Santo. El capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Y era traído un cojo, un paralítico que ponían a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Por qué sucede el milagro de la puerta de La Hermosa? Porque Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Quiere decir que la iglesia como iglesia instituyó una hora especial para orar y una reunión especial solo para orar. En el capítulo 4, ellos son encarcelados, son azotados, se les prohíbe predicar el evangelio, se les prohíbe predicar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacen? Una vez que son liberados, se reúnen con los discípulos, suben al aposento alto, inician un periodo de oración, alzaron unánimes la voz al Señor, le pidieron al Señor valor y denuedo para predicar la palabra, le pidieron al Señor que extendiera su mano para hacer señales, milagros y prodigios. Y oraron, y dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y así usted va capítulo por capítulo del libro de los Hechos, del nacimiento de la iglesia, de ese nuevo comienzo que ha llegado hasta nosotros, y usted verá el poder de la oración. En el capítulo 5 están orando y dice la Biblia que el poder de Dios era tan manifiesto que la gente ponía a los enfermos en las calles por donde sabían que Pedro pasaría, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, y aquel sobre el cual la sombra de Pedro caía era sano. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que eso es digno de alabar a Dios? ¿Y usted cree que eso puede ocurrir al día de hoy? Ocurrirá si hay una iglesia que ora. Cuando hubo problema en la iglesia, y porque en la iglesia habrá problemas y habrá retos y habrá desafíos, y hubo división entre las viudas griegas y las viudas judías, etcétera, y hubo que escoger los diáconos. ¿Qué hicieron? Oraron y le pidieron a Dios: muéstranos, Señor. Y Dios les reveló por quiénes serían los primeros servidores de la iglesia, llamados diáconos, y escogieron a los 7 diáconos. Y luego, no solamente sabiendo que era de Dios, volvieron a orar, les impusieron las manos y reclamaron para ellos la unción, la sabiduría y la gracia que necesitaban. La iglesia creció en un ambiente de oración. Esteban, uno de los diáconos, fue lleno de unción, de poder, y hacía Dios milagros y maravillas por la mano de Esteban, y fue acusado, y Esteban fue llevado ante el Sanedrín y fue apedreado. Pero dice la Biblia que mientras apedreaban a Esteban, Esteban se puso de rodillas y oró y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y orando dijo: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del hombre. ¿Qué trato de decirle? Que cuando tú ores, las piedras no caerán sobre ti. El dolor, la angustia, en vez de ver el problema, vas a ver la gloria de Dios. Y la oración de Esteban fue escuchada y se convierte Saulo. En el capítulo 8
Felipe, uno de los diáconos, se va a Samaria y predica la palabra y Dios sana a muchos enfermos y paralíticos. Y envían allá a Pedro y a Juan para ver lo que está ocurriendo. Y dice que Pedro y Juan orando, repito esa palabra, orando, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el capítulo 9, el Señor se encuentra con Saulo de Tarso, que va a Damasco a perseguir a la iglesia. Se le aparece, Saulo queda ciego. Pero allí en Damasco hay un discípulo del Señor que está orando también. Y el Señor le dice a Ananías: heme aquí, Señor, vete a la calle que se llama derecha, busque allí un hombre llamado Saulo de Tarso. Él está orando, he aquí él ora. Tú le vas a imponer las manos para que recobre la vista. Señor, ese hombre es un perseguidor, ha venido aquí para acabar con nosotros. Mira, Ananías, ve, porque es un instrumento escogido. Yo lo he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los sabios, de los poderosos, aún de las naciones. Bueno, y Ananías llega y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo que le trato de decir, todo ocurría en un ambiente de oración. En el capítulo 10 está Pedro en Jope, orando en la azotea porque le preparaban algo, tenía hambre, era el mediodía, y mientras oraba le sobrevino un éxtasis. Hay gente que no ven nada porque nunca oran. Por eso esta iglesia es una iglesia que le da importancia a la oración. Yo no puedo, y esa es nuestra limitación hoy, yo no puedo predicar y tener una oración general de 2 minutos, pa' afuera. La iglesia tiene que orar y orar. Y dice que mientras oraba Pedro, él vio el cielo abierto, vio un éxtasis, vio el cielo abierto y tuvo la visión del lienzo por medio del cual Dios le revelaba que abriera su mente y su corazón, que el evangelio no era únicamente para los judíos como él creía, sino para todo pueblo, toda lengua, toda nación. Y de allí Pedro se va a predicar a la casa de Cornelio, un centurión romano. Y el Espíritu Santo se derrama sobre gente que no es judía, sobre gente gentil, sobre pueblo gentil por primera vez. Y en el capítulo 11 encontramos a las iglesias orando. Y en el capítulo 12 Pedro está preso, lo meten preso y lo van a matar como habían matado a Jacobo. Pero el versículo 5 dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia tiene que orar incesantemente por sus pastores también, por los que ministran la palabra. Bueno, usted sabe, Dios envió su ángel y sacó a Pedro de la cárcel. En el capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, se va a iniciar la obra misionera, un nuevo capítulo, y la iglesia está orando y ministrando al Señor con todos los profetas y los maestros, los pastores de la iglesia. Y allí el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. No bastó el llamamiento divino. Antes de salir, volvieron a orar por ellos, por Saulo, por Pablo y Bernabé, y los encomendaron a la obra del Señor. En el capítulo 15, la iglesia se reúne para orar, para resolver el problema que ha suscitado de por qué los gentiles se convierten y no siguen la ley. En el capítulo 16 está la visión del varón macedonio. Y cada capítulo del libro de los Hechos, la oración es un elemento esencial. En este nuevo periodo que marcó la venida del Espíritu Santo, marcó la oración como elemento fundamental. Así que tenemos para nosotros hoy una nueva relación con Dios, una atmósfera de oración y la administración del Espíritu Santo. Con esto voy a concluir. La administración del Espíritu Santo.
Los que están tristes me dan un poderoso amén. Gloria al Señor. Los que están recibiendo palabra de Dios me dicen 3, aleluya. En esta nueva era que se inició el día de Pentecostés, el tercer elemento que genera una nueva realidad es la ministración del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, o sea, antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo solo operaba en la vida de algunas personas. Un profeta que era llamado, un juez en su momento, un sacerdote que Dios quería usar de una manera especial, un rey. Pero el pueblo común no participaba de la administración del Espíritu Santo. Usted no veía a cualquier persona por ahí llegar al templo. No era para ellos. Y luego que el Espíritu Santo terminaba la acción determinada, la persona era una persona normal. A Sansón, cuando le cortaron el cabello, el Espíritu de Dios se fue. Se acabó su fuerza, se acabó todo. Le pedían a un profeta, profetiza, y el profeta decía, pero si Dios no me da, yo no puedo profetizar. Entonces oraban, buscaban al Señor, tocaban instrumentos. ¿Está conmigo, iglesia? Porque no era para todos. Pero usted, si quiere hablar en lengua, habla ahora mismo en lengua sin que nada le lo impida. Rama Kamanda, Raja Lavasaya, Ikatara Basoya, Raba Kimonde, Rebele Vestere, Ereste que loja la vacía, y Amata Kalaya, Sebos que te libasai, Riata Katoria la basei. Aleluya, esta es la gran diferencia, que el Espíritu nos ministra ininterrumpidamente, porque Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, otro consolador, porque morará en vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una diferencia, iglesia. Esto no lo tuvo ni Isaías, ni Jeremías, ni Sansón, ni Gedeón, ni el mismo el rey David. Nosotros lo tenemos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Fue una promesa. Pero el día de Pentecostés, la promesa de Hechos 1:8 se convirtió en realidad. Esto de que el Espíritu Santo ministrara produjo lo que se debe producir en toda iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Yo quiero que lea estos versículos conmigo. Hechos 2:41. Ocurrió el mismo día que ellos fueron llenos, el mismo día que Pedro predicó, ocurrió esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted se puede imaginar un bautismo de 3,000 personas. Alabado. Danos ese tiempo, Padre, danos ese tiempo. Alabe a Dios alguien conmigo en esta casa. Ayúdeme a ministrar palabra de Dios a los que están fuera. Gracias. 3,000 bautizados en un día. En una ciudad de tal vez 200,000 habitantes. Una cosa impresionante. Pero lea conmigo Hechos 4:4. Después de la sanidad del cojo que les hablé hace un rato. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vaya conmigo ahora a Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. 3,000, 5,000, ahora una multitud.
de los que habían creído. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7. Se me había olvidado que esta reunión es de los jóvenes y los jóvenes son muy educados, muy tranquilitos, y los estaba forzando. Perdónenme. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vea la secuencia: 3,000, 5,000, una multitud. El número crecía y se multiplicaba. Hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Pero dice, llegó el momento en que ya no eran los cristianos individuales los que crecían, sino las mismas iglesias como iglesias se multiplicaban. Pero todo esto ocurría, dice la Biblia, fortalecidas por el Espíritu Santo. Llegó una nueva hora, llegó un nuevo tiempo, llegó un nuevo momento. Alabado sea Dios. Quiero enfatizar la importancia que le dio el libro de los Hechos a ser lleno del Espíritu Santo. Y como hoy no se enseña de esto, no se habla de esto, y como hoy hay tan poca gente en instituciones de educación cristiana, hay tan pocos discípulos en Doulus y en Caleo y en lo que tenemos, la mayoría de la gente va a una iglesia, escucha un mensaje o lo que algunos hoy le han llamado, no sé de dónde salió eso, una prédica, y arrancan. Van a un lugar donde se les da un poco de ánimo, de aliento, y arrancan. Pero no hay profundidad, no hay enseñanza sólida, no hay raíz. Así que yo sí quiero aprovechar este minuto para decir que en el libro de los Hechos, en el nacimiento de la iglesia, fue fundamental que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Y que hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo, porque todo el que ha nacido de nuevo, todo el que se ha convertido, tiene el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero de allí a ser lleno del Espíritu Santo hay una gran diferencia. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó y los encontró en Jerusalén, en la reunión, dice, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya lo tenían. Pero en el capítulo 2 de los Hechos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bien, recibiréis poder. Cuando Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ya Él había impartido el Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo sabían que habían sido llenos del Espíritu Santo? Porque hablaban en otras lenguas. Hechos 4:32.
después de la persecución, después que se les prohibió predicar en el nombre de Jesús y después que oraron, dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es el versículo anterior. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando se necesitaba quienes ayudaran a los apóstoles en el ministerio y se escogió a los diáconos, por eso les dije si traje Biblia, porque cuando yo predico quiero que la gente compruebe que lo que yo digo no es invento, y porque la gente tiene que hacerse al hábito de estudiar palabra de Dios. Esta fue la condición, el requisito que pidieron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los que sirven al Señor deben ser llenos del Espíritu Santo. Ningún líder puede ser líder si no está lleno del Espíritu Santo. Ninguno que ministra en la música puede ser un ministro del Señor si no está lleno del Espíritu Santo. Los que manejan las cámaras deben estar llenos del Espíritu Santo. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando Felipe fue a predicar a Samaria, los apóstoles de Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Y dice la Biblia que cuando llegó Pedro y Juan, oraron por los hermanos y les imponían las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Es maravilloso porque había muchos milagros allí en Samaria, grandes milagros, pero llegó algo nuevo, diferente, que llamó la atención hasta del mago de Simón, el que había allí. Dice que los hermanos de Samaria fueron llenos del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, cuando Pedro va a predicar, Hechos 10, 44, dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y fueron todos llenos del Espíritu Santo y los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces los judíos, los circuncidados que habían venido con Pedro, se quedaron maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué trato de decirle? Lo importante que era para ellos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Saulo se convierte, Ananías llega a donde él está y le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya Saulo tenía el Espíritu Santo porque ya se había convertido. ¿Está conmigo, iglesia? Pero ahora es algo especial. No podrás cumplir todo lo que Dios te ha dicho, lo que el Señor te llamó, si no eres lleno del Espíritu Santo. Y bueno, para no aburrirles tanto, cuando Pablo llega a la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 19, lo primero que Pablo le pregunta es, Hechos 19:2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y así hay gente en la iglesia. El Espíritu Santo anda por un lado y ellos por el otro.
Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, Pablo les explica adecuadamente, les da palabra y luego dice que les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mi oración es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Concluyo ya una mención muy rápida. A partir de este día, la iglesia, el grupo nuevo que había nacido, inició una vida sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Dígalo otra vez, sobrenatural. Este nuevo comienzo que llega hasta nosotros hoy incluye una vida sobrenatural. Ellos entendieron que al estar orando y venir del cielo, no vino del infierno, vino del cielo, un estruendo, no fue natural. Que vengan lenguas de fuego, no es sobrenatural. Que le caiga a ellos pero no los queme, no es natural. ¿Está conmigo, iglesia? Y que de pronto ellos están hablando en hebreo, adorando a Dios, pero sin proponérselo, sin aprenderlo, comienzan a hablar en otras lenguas. Arrabata que mendaray sikilihimai riatatalaman sequeteria. Y dice la Biblia que eso fue un estruendo, de manera que cuando la multitud vino, ellos no estaban chipi 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 chipi. Dice que los oían. Oían que este hablaba árabe, que el otro hablaba en cretense, que el otro hablaba latín, que el otro hablaba griego. Los oían. Había un ruido muy grande, pero a pesar de eso los oían. Dice, magnificaban a Dios. Algo sobrenatural. Y ellos se dedicaron entonces a pedirle a Dios que mientras eran perseguidos, Dios se manifestara con señales, sanidades y prodigios. Y por eso cada capítulo del libro de los Hechos tiene por lo menos un milagro. El capítulo 3, la sanidad del cojo. El capítulo 4, la liberación y la nueva venida del Espíritu Santo. El capítulo 5, un ángel los saca de la cárcel, bendito sea Dios. En el capítulo 5, la sobra de Pedro sana a los enfermos. En el capítulo 6, lo que ocurrió con Esteban. En el capítulo 7, mientras Esteban es apedreado, ve el cielo abierto. En el capítulo 8, Pedro va a perseguir a la iglesia y una luz lo tumba al suelo y queda ciego. En el capítulo 9, Ananías va y ora por Pedro y Pedro por Pablo y se le caen las escamas y ve. En el capítulo 8, los grandes milagros en Samaria. En el capítulo 10, la visión del lienzo y el milagro en la casa de Cornelio. Cada capítulo, sanidades, señales, prodigios, una vida sobrenatural. Lo que antes solamente fue para los grandes profetas y grandes siervos de Dios, es para todos nosotros hoy. Aleluya. Vamos a orar, pero quiero compartirle algo que está en la esencia de mi corazón. Cuando esta iglesia comenzó hace muchos años y éramos un grupito, como unos 80, que no teníamos nada, porque el lugar donde nos reuníamos era alquilado. Estudiando esto que les estoy compartiendo, entendí que la esencia del crecimiento está en el poder del Espíritu Santo, y que si hay poder del Espíritu Santo habrá señales, milagros, prodigios, sanidades, y que si hay eso,
habrá crecimiento, inevitablemente habrá crecimiento. Entonces, con ese grupito, y yo tenía 25 años, sin experiencia, sin conocimiento, pero con gran deseo, le pedía a un misionero norteamericano que estaba en Panamá dirigiendo el Instituto Bíblico, el misionero Larry Siderblom, que Dios lo bendiga a él, a la misionera Dorothy, a sus hijos. Ya él está anciano ahora en Estados Unidos, y él vino con ese grupito tan sencillo y me dijo: pastor, usted ha tomado una buena decisión, porque la única forma que la iglesia crecerá es si tienen poder. Así que yo les voy a predicar la palabra y luego vamos a orar y usted me ayuda a imponer las manos y vamos a creer que todos serán llenos del Espíritu. Amén. Y había un hermano que se llamaba Catuí y él temblaba. Él siempre temblaba porque vino a la iglesia enfermo de temblor, él temblaba. Y cuando el hermano Siderblom vio a Catuí temblando, dice: ni he orado, ya está temblando, ya. Pero poderoso. Esa noche oramos, predicó, les enseñó, y la gente quedó con hambre. Y oramos. Santo Dios, y el Espíritu de Dios cayó sobre mí también. Aunque ya yo era lleno del Espíritu, me volvió el Señor a tocar y cayó sobre los hermanos, gente sencilla, vendedores de chicha de la calle, gente que venía tapándose con hojas de periódico cuando llovía. No podíamos imaginar lo que Dios iba a hacer. Y el mismo Catuí temblaba ahora más que nunca. Y el Señor lo sanó de esa tembladera. Amén. Y allí entonces el Señor me dijo: toma a este y a este y a este para que te ayuden. Y por primera vez tuve yo a alguien que me ayudara a cantar, porque yo hacía todo. Tuve a alguien que me ayudara a cantar. No teníamos músicos, ni guitarra, ni batería, nada. Nuestros cánticos eran así, a pura capela. Y el Señor me dijo: toma a este y a este para que te ayuden a enseñar. Y comenzamos a enseñar fuera de la predicación. Y toma a este y a este para que dirijan la oración. Y después vino Mamá Gilma, que nos ayudó con la oración y con todo lo demás. Y comenzaron a ocurrir las sanidades. Comenzaron a abrirse puertas. Y la emisora La Voz del Istmo por primera vez permitió que un predicador pentecostal que hablaba del Espíritu Santo hablara en esa emisora. Eso fue algo grande. Y una noche no teníamos para pagar el alquiler de $500. Llegaron dos damas vestidas de blanco. Antes de que yo comenzara a predicar, como dábamos una clase, ellas llegaron. Me dijeron: el pastor. Yo dije: yo soy. Dice: oh, parece un chiquillito. Y me dieron un sobre. Escucharon un poquito y se fueron. Yo les dije: ¿por qué no se quedan? Porque no podemos. Se fueron. Mañana hay que pagar $500. Cuando terminó la reunión, fui donde la hermana Hilda. Hermana, ¿cuánto tenemos? Tenemos $132, pastor. Yo dije: Señor, necesito un milagro, pero me acordé, aquí en la Biblia tengo el sobre que las hermanas
me trajeron. Y cuando abrí la Biblia y conté con la hermana Hilda, habían $368 en ese sobre. Exactamente lo que yo necesitaba para pagar el alquiler el día siguiente. Y desde ese día, para cada compromiso le creí a Dios. Compramos ese terreno luego de miles de dólares. Nos fuimos a la tumba muerto, compramos esta propiedad que tuvo que haber anexada, esta propiedad más la otra, 6, 7 propiedades aquí para poder hacer este templo. Y el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Y vinieron las emisoras y vino el canal de televisión y todo lo demás. Vivimos una vida sobrenatural. Vivimos cosas mayores que los que vivieron los profetas del Antiguo Testamento.